tengamos también hoy día, Padre glorioso. Sí, amén. Bendito Dios. Porque nosotros a veces nos afanamos y nos olvidamos con las vanidades del mundo, Señor. Nos descuidamos de ti, Señor. Ayúdanos, Padre glorioso. Que tu escritura, Señor, destape nuestros oídos, tu palabra, Señor. Que nuestra vista también, Padre bendito, y escudriñemos nuestro interior, Señor. Para que nuestro espíritu, Padre glorioso, tenga el fuego tuyo, tenga tu poder, Señor, para que estemos preparados, Padre glorioso, para recibirte allá en las nubes, Señor, para tu segunda venida, Padre glorioso, esperarte a ti, Padre bendito. Gracias, Padre glorioso, dejamos todo esto en el nombre de Jesús, Señor, que baja el poder del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Manasés. Vamos a volver al 33 del comienzo. Vamos a leer el reinado de Manasés. Dice que Manasés de 12 años era cuando comenzó a reinar, y 55 años reinó en Jerusalén. Pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales, e hizo imágenes de acera, y adoró a todo el ejército de los cielos, y les rindió culto. Edificó también altares en la casa de Jehová, de la cual había dicho Jehová: en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Edificó asimismo altares a todo el ejército de los cielos en los dos atrios de la casa de Jehová, y pasó sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom, y observando los tiempos miraba en agüeros. Era dado a adivinaciones y consultaba a adivinos y encantadores. Se excedió en hacer lo malo ante los ojos de Jehová hasta encender su ira. Wow, imagínense, de 12 años, Manasés asumió el poder de Jerusalén. ¿Por qué? Porque su padre Ezequías había fallecido de muerte natural, de enfermedad natural. Y él asumió de 12 años el reinado. De 12 años, un niño de 12 años, imagínense, un niño de 12 años gobernar Jerusalén. ¿Se imaginan Chile ser gobernado un niño de 12 años? Hoy día Cash es mayor, 50, 60 años tendrá, no mucho, no sé cuánto tendrá, no sabemos las políticas que maneja. Pero él era un niño. Y él estaba siendo criado por Ezequías, que él era temeroso de Dios. Él reedificó, o sea, tumbó altares, dice. Dice acá, mire, en el capítulo dice: pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había echado de delante de los hijos de Israel. Porque él reedificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a los Baales. O sea, Ezequías, si nos vamos a Segunda de Reyes 18, vamos a ver el reinado de Ezequías, el papá de Ezequías, de Manasés. ¿No lo tienen en Segunda de Reyes 18? Capítulo 18. Dice: en el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Recordemos que Acaz era un rey muy impío. Tenía un padre que era dado a lo malo. En el Salmo leímos hace rato que tenemos que hacer el bien, ¿cierto? Amén. En el devocional. Amén. Pero Acaz era un rey muy malvado, despiadado. Y Ezequías, imagínense, Ezequías salió de ahí, de la presencia de su padre, asumió también el reinado, pero él fue temeroso a Dios.
sigamos leyendo, cuando comenzó a reinar era de 25 años Ezequiel, ya era adulto, no de 12 años como Manasés. Y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abí, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David, su padre. O sea, David no era su padre directo, pero él venía de la genealogía de David. ¿Ya? Amén. ¿Ya? Y David su padre. Él quitó los lugares altos. Él quitó los lugares altos como gobernador, él quitó los lugares altos. ¿Se imaginan ahora que el nuevo presidente dijera ya no se va a celebrar Navidad, no se va a celebrar el 18? ¿Cuánta rebelión hubiera en todos los entes que adoran ahora? Esos son baales que en ese tiempo tuvo tanto Ezequías temor de Dios que afrontó el pueblo. En el pueblo ahí afrontó más que todo al mundo directo afrontó. Él no quiso ser amigo del mundo, porque el que se constituye amigo del mundo es enemigo de Dios, amén. Y hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David. ¿Sí? Ahora, Jehová Dios, él quitó los lugares altos y quebró las imágenes y cortó los símbolos de acera. E hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés. Acá yo cuando vi que Moisés hizo una serpiente de bronce, indagué un poquito más y recorrí a Números. ¿Ya? Números 21 del 4. Ahí sale la serpiente de bronce. Medio que me contraí, diciendo serpiente de bronce, tuve que ir buscando para atrás para poder discernir más. ¿Ya? Porque Moisés era enviado de Dios, ¿cierto? Amén. Y dije, ¿cómo pudo haber hecho una serpiente de bronce? Sería como idolatría que estuviera haciendo, como hizo Aarón con el becerro de oro. Ya, bueno, acá, si todos encontraron el 21, del 4 para adelante vamos a leer y vamos a saber para qué era la serpiente de bronce. Amén. ¿Ya? Dice, después partiendo del monte de Or, camino al mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Claro, el pueblo que fue recién libertado se desanimó por el camino. ¿Por qué? Porque ellos estaban en día del desierto. Más abajo seguimos leyendo. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová, o sea, el pan tan liviano que Jehová le daba maná, llovía un pan del cielo, y ellos aún se quejaban que era muy liviano, que no era satisfactorio para como estaban en Egipto, quizás comían carne, como ahora mismo en el mundo, en estas fiestas se satisfacen, hacen banquetes, esperando la Nochebuena, ellos confunden con el nacimiento de Jesús. El mundo confunde, bueno, fue Satanás porque él es el rey del mundo. ¿Ya? Y dice, pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Jehová castigó al pueblo por ello difamar delante de Dios, y Moisés le envió serpientes. Dios le envió serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Imaginan de cuánto eran, más de 4.000 y tanto, ¿no? Era mucho el pueblo de Israel que estaba aficionado. Y murió casi mucho es alta cantidad, yo pondría la mitad, yo creo, diría. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo, y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre lo alto, o sea, sobre una asta.
y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraban a la serpiente de bronce y vivían. O sea que Dios hizo eso para demostrar su gloria, pero no para que adoraran a esa serpiente de bronce. El pueblo empezó a adorar a la serpiente de bronce, porque ellos veían a la serpiente de bronce así físicamente. Ellos no notaban que el poder que emanaba era de Dios, ellos no sabían. Como el mundo ahora no saben, muchos acuden cuando sienten que no tienen dinero, acuden a los chamanes para que le den, ¿cómo se llama eso? Pendientes, joyas, que le dé suerte. Acuden mucho a eso, así que el pueblo esa vez se confundió con eso y empezó a adorar. Creyeron que la serpiente de bronce les daba ese poder de sanarse, de salvarse, cosa que no era así. No fue hecho esa serpiente de bronce, no fue hecho para ese fin, de que ellos adoraran, que le ponían incienso. Si volvemos a segunda de Reyes, vamos a saber para qué era vamos a ir continuando. Y cortó los símbolos de acera e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta ese entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neusta. En Jehová Dios de Israel puso su esperanza. Ni después ni antes de él hubo otro como él entre todos los reyes de Judá. No hubo otros reyes en todos los reyes de Judá. No hubo otro rey como él, porque él se llenó de valor y fue temeroso de Dios. Dice más abajo, porque siguió a Jehová y no se apartó de él, sino que guardó los mandamientos que Jehová prescribió a Moisés. Y Jehová estaba con él, y a donde quiera que él salía, prosperaba. Él se rebeló contra el rey de Asiria y no le sirvió. Hirió también a los filisteos hasta Gaza y sus fronteras, desde las torres, desde la atalaya hasta las ciudades fortificadas. Imagina, Manasés tenía un padre que era muy temeroso de Dios. Amén. Manasés se crió con palabras del Señor, porque él también era, Ezequiel también conocía la palabra y él se la transmitía, como ahora le transmitimos a nuestros hijos. Amén, Pero amén. él, como era niño, fue inducido tenían ellos consejeros, y él fue inducido por consejeros, y porque el pueblo también quería nuevamente restaurar. Bueno, fue Satanás que quería restaurar, como el día de hoy ha restaurado muchos altares, ¿cierto? Ha reedificado altares. En la misma iglesia ha levantado altares. Hay iglesias como nosotros mismos hemos participado con mi esposa cuando nos hemos casado en la iglesia, cuando nos quisimos volver nuevamente al Señor, porque cuando estábamos en el mundo, nosotros peleamos, discutíamos, todo, nos separamos un mes, 2 meses, enojados, nos separamos y quisimos acercarnos al Señor, y creímos por nuestra cuenta, creímos que casándonos y estando en la iglesia vamos a mejorar, pero eso fue por nuestra cuenta. Nunca le consultamos al Señor. Nos casamos, asistimos a la iglesia aquí en Peñalolén. Nos casamos en el 2016, en diciembre, el 10 de diciembre del 2016. Y en esa llegó Navidad, en ese año. Y nosotros no sabíamos bien la palabra porque no la leíamos. No sabíamos la palabra. Y en la iglesia era pequeña la iglesia, pero ahí había regalos, habían dibujos de zapatitos, habían gastores. Ahí metieron al altar. Era un templo del Señor, metieron al altar. Metieron la Navidad. Metieron la Navidad. Faltaba solo el árbol. Pero en la casa de la persona que era encargada de obra estaba el árbol. Era al lado, estaba el árbol. No conocíamos la palabra, no leíamos mucho bien.
cuando tenía mucha, mejor la vista. Ahora que tengo mala vista veo un poco más. El Señor sabe todas las cosas. Sí, amén. Igual ahora no, es la pereza, la flojera. A veces el orden, en mi misma casa no tengo orden. Digo, Señor, ayúdame, dame el tiempo, dame la fuerza. Hay que trabajar, hay que hacer muchas cosas. Y esas cosas a uno los tiene angustiado. Pero cuando vemos más adelante en Segunda Crónica, cuando dice, luego fue puesto en angustia. ¿Por qué fue puesto en angustia? Vamos a seguir leyendo. ¿Por qué Manasés fue puesto en angustia? Para que él volviera a orar a Dios. Sí, amén, amén. Porque él edificó los lugares altos que Ezequías su padre había derribado y levantó altares a los Baales. Baales significa dueño, significa señor. ¿Ya? Baales significa eso. Hoy día nosotros levantamos Baal, digamos, del fútbol, Baal de la vanidad, el Baal de la televisión, del celular, de las redes sociales. Eso se fue funcionando. El Satanás fue funcionando al mismo tiempo que se van escribiendo la escritura y fueron pasando las escrituras, él también se fue adaptando para poder engañar a los creyentes, para poder engañarlos a los creyentes, a los que están, a veces creemos tan firmes, pero después nos damos cuenta que en el rato menos pensado caemos en algo, caemos en una tentación, caemos en pecado. ¿Ya? Y dice, edificó también altares en las casas de Jehová, de la cual había dicho Jehová, en Jerusalén estará mi nombre perpetuamente. Él metió en los altares, metió la idolatría en los altares, por dejarse aconsejar. Y aparte era niño, pero no es una justificación el ser niño, porque él vio y se crió con su papá, ¿cierto? Se crió con su papá, Sí, amén. que era temeroso de Dios, que sabía la palabra. Y Ezequías no se crió con un papá que era temeroso de Dios. Sabemos que acá el reinado de él fue el más despiadado, fue el más inicuo que pudo haber habido un rey. Y él salió de ahí, tuvo miedo, leyó las escrituras, Dios lo tocó, Dios tuvo que cambiar su vida. Amén. Muchos de nosotros tenemos, a veces no venimos de padres que conocen la palabra. Yo no vengo de padres que conozcan la palabra. Mi madre y mi padre no conocían la palabra. Mi esposa también quizás no conocía la palabra. Porque uno a veces cree que escuchar nomás es conocer la palabra, ¿no? Es leerla, mirarla, observarla, escudriñarla, ahí es conocer la palabra. A veces ayuda así a escuchar la palabra, ayuda a escuchar predicaciones, ayuda a escuchar predicadores, pero donde uno más tiene que indagarse es aquí. Escudriñar Sí, más la palabra. Amén. Escudriñar la Sagrada Escritura de nuestro Señor. Amén. Además de esto puso una imagen, dice, fundida, que hizo. Él hizo una imagen fundida. Hizo en la casa de Dios, de la cual había dicho Dios a David y a Salomón su hijo. En esta casa y en Jerusalén, la cual yo elegí sobre todas las tribus de Israel, pondré mi nombre para siempre. Solamente era el nombre del Señor, solamente la Biblia. Hoy día usamos instrumentos que están permitidos porque aquí en las Escrituras nos dicen que debemos tener de instrumentos, que debemos tener para poder permanecer en el templo del Señor, para poder alabar y adorar a Él. Amén. Nunca más quitaré, dice, nunca más quitaré el pie de Israel de la tierra que yo entregué a vuestros padres, a condición de que guarden y hagan todas las cosas que yo les he mandado, toda la ley, los estatutos y los preceptos por medio de Moisés. Y hay mandamientos. Me faltan saber mucho. A veces me olvido los 10 mandamientos que nos mandó el Señor. Yo no me los recuerdo de memoria, pero sé que es malo robar, sé que es malo mentir, sé que es malo engañar. Todo eso sabemos que es malo, pero aún lo hacemos cuando estamos en el mundo, o incluso ahora, estando en él, a veces decimos una mentira piadosa. Se ha predicado la palabra del Señor, ha dicho que mentir es mentir. Sí, amén. No hay graduación de una mentira, tengo una escala del 1 al 10, que va a ser menos mentira.
Y ahí dice, por medio de Moisés, Manasés pues quiso extraviarse a Judá. Manasés, él que era el principal gobernador, hizo Sí, amén. extraviarse a Judá, a toda una nación, y a los moradores de Jerusalén, para hacer más mal que las naciones que Jehová destruyó. Imagínense, Jehová destruyó Jericó, Sí, amén. destruyó Ai, destruyó saliendo, y muchos pueblos más quizás ha destruido, que ellos adoraban a puros Baales, a Acera, que dice más adelante, dice Acera era la diosa de la fertilidad. Antes las mujeres que no podían tener hijos, porque era un galardón tener un hijo varón. A veces nacía hija mujer y no la sacrificaban. Incluso Manasés sacrificó hijos creyendo que a él iba a dar más virilidad, ¿no? Esa virilidad para tener más fuerza. Manasés fue engañado. Dice, porque él acá más adelante, si nos volvemos, dice, echó a fuego, acá, y puso a sus hijos por fuego en el valle del hijo de Hinnom. En el capítulo 6, puso a sus hijos por fuego, sacrificó a sus hijos. Era tanta la maldad que él quería, o tanto poder que quería llenarse que sacrificó a sus hijos. No tuvo temor, no tenía amor, no tenía nada Manasés. Criándose con un padre que tenía harto amor, que tenía piedad, era piadoso. Ezequías era muy piadoso y él no tuvo esa piedad con sus propios hijos. Nos volvemos al 11, dice, por lo cual Jehová trajo contra ellos los generales del ejército del rey de los asirios. O sea que tuvo que Jehová tomar al enemigo de él mismo, del pueblo de Judá. ¿Para qué? Amén. Dice, los cuales aprisionaron con grillos a Manasés y atado con cadenas, lo llevaron a Babilonia. Lo llevaron a Babilonia, a Manasés. Y ahí es donde él recién dice, más luego que he puesto en angustia, Dios lo puso en angustia. Ahora nosotros, Dios no nos pone en angustia, nosotros solo nos metemos en angustia. Nosotros solo nos metemos en afanes, nos metemos quizás a veces por querer tener más cosas. En esta fiesta ahorita todos están afanados a poder comprar el mejor regalo a sus hijos, el mejor regalo para sus padres. Dicen en Nochebuena, se olvidaron del nacimiento de Jesús. No sabemos cuál es el nacimiento de Jesús. No está dicho una fecha, un día y una hora precisa del nacimiento de Jesús en las Escrituras. Pero el diablo, Satanás, eso modificó. En el mundo hizo modificar todo eso. Modificó el cambio de los tiempos. Amén. Amén. Modificó todo eso para que el mundo se confundiera más. Para que todos se afanaran a conseguir eso. Trabajar duro. Encalillarse, aquí le dicen encalillarse, endeudarse para poder pagar un regalo. Ahora, pagar un regalo a su hijo, o a sus padres, o a su madre, cualquiera, se encalillan. Se endeudan completamente, sacan crédito. Y no solamente para el regalo, sino que para esperar el año nuevo. Muchos esperan el año nuevo, ¿cierto? Esperan el año nuevo que viene. O el 18, ya desde septiembre ya empiezan a hacer planes. Desde septiembre, el 18, noviembre, Halloween, diciembre, o Día de los Muertos también, que está después de Halloween, creo, ¿no? Diciembre, Navidad, Año Nuevo, y después están con las deudas en enero, se ven que ya no tienen y están angustiados, muchos roban, asaltan, por esas causas que han pasado. Sí, amén. Sí, amén. Dice, mas luego, puesto en angustia, oró a Jehová, su Dios, humillado grandemente en la presencia de Dios de sus padres. Y también oró a él, fue atendido, pues Dios oyó su oración y lo restauró a Jerusalén, su reino. Entonces, Amén. reconoció Manasés que Jehová era Dios. Después de esto, edificó el muro exterior de la ciudad de David, al occidente de Guión, en el valle, a la entrada de la puerta del pescado. Y amuralló Ofiel, y elevó el muro muy alto, y puso capitanes de ejército en todas las ciudades fortificadas de Judá.
¿Por qué? Porque ya él ya había, se arrepintió y tuvo que, todo lo que levantó nuevamente, todo lo que su padre Ezequías había tumbado, él ya tuvo que quitarlo, pero ya el pueblo estaba nuevamente acostumbrado a eso. Y él tenía que hacer nuevamente, resguardarse, poder empezar a que no haya revoluciones. Hoy en día hay revolución, pero la peor revolución es en la casa, porque en la casa a veces nosotros como padres creemos que nuestros hijos están bien, creemos como padres que nuestros hijos están, como nosotros estamos en el camino y nos acompañan, creemos que ellos también están en el camino, pero no sabemos si leen las palabras, no lo controlamos o no le indicamos, no lo sentamos a leer la palabra. Y ahora que conocemos la palabra, no sentamos a nuestros hijos. Imagínense nosotros que no conocíamos lo que, si hoy día nos volvemos a ser pequeños, volvemos a nacer, que es algo imposible, volvemos a nacer sí por las aguas, ¿sí? Por eso volvemos a nacer, porque en la escritura está escrito, volvemos a nacer de nuevo para poder entrar al reino de los cielos. Pero ahora, si tuviéramos a esa gente, hubiésemos deseado tener un padre que nos esté enseñando la palabra, Amén. un padre que Amén. nos esté diciendo qué es lo bueno, qué es lo malo, que nos esté guiando con las escrituras, Amén. ¿cierto? ¿O va a pasar lo contrario que pasó? Manasés tenía un padre que sabía las escrituras, que era temeroso de Dios, pero no lo oyó, se dejó de guiar. Y Ezequías tenía un padre que no le enseñaba nada, le mostraba crueldad. ¿Cuántas cosas más en esos tiempos hubo? Nosotros ahora vemos tanta crueldad en el teléfono, videos de matanza, videos que publican y las personas le ponen caritas de alegría, de satisfacción. Y no nos damos cuenta que al ver esos videos también nosotros, eso nos baja el querer escudriñar, el querer meternos más a profundidad a la palabra del Señor, nos baja. Cuando Jesús vino acá y se volvió verbo en carne, en la sinagoga, ¿cuántos opositores tuvo? Muchos. Los principales líderes se oponían a él porque ellos ¿qué tenían ellos? Ellos tenían las ofrendas que traían el pueblo. Ellos tuvieron la vanidad. Ellos fueron engatusados, los sacerdotes, todo, o las riquezas fáciles que llegaban. Metieron eso en el templo del Señor. ¿Ya? Y aquí dice que el Señor tuvo que angustiar a Manasés, llevándolo cautivo y preso. Tuvo que el Señor utilizar al pueblo enemigo para utilizarlo él. Amén. De la misma forma, si nos vamos a Marcos 5, Jairo era uno de los enemigos de Jesús porque él pertenecía al Sanedrín. Vamos a Marcos 5. Ya, Marcos 5, 22. Amén. Y dice, si alguien me puede ayudar con el 22. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo. Luego que le vio, se cortó a sus pies. El 23. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando. Ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Amén. ¿Se dan cuenta? Él iba en contra de Jesús. Dios no lo metió en angustia a Jairo. Él por hacer la maldad, él se metió en angustia solo. Y fue y oró. Imagínense, él iba en contra de Jesús y tuvo que ahora ir y postrarse y arrodillarse ante Jesús para decirle que su hija estaba muriendo y que él la salve. Que él la salve. Él se metió solo en la angustia. Él se metió solo en el problema. Él, por andar mal, por andar en contra de Jesús, obró mal. Todo el Sanedrín estaba mal. Todo su templo estaba muy mal. Estaba muy mal porque el hombre empezó a dirigir el templo. El hombre empezó a dirigir y no la palabra del Señor. A veces nosotros nos decimos, estás andando mal a un hermano, queremos reprenderlo, pero él no acepta, o alguien no acepta la reprensión.
nosotros tenemos que aceptar la reprensión porque la reprensión viene con la palabra. Amén. Dios es el Sí, que nos amén. reprende. Dios es el que nos, si alguien está mal, Bendito Dios. nos compete a nosotros ir y decirle, pero con amor, con mansedumbre. Amén. Amén. Decirle qué corrección está. Y si vemos ahí, Jairo tuvo que ir a postrarse, dice, y era uno de los principales de la sinagoga. Era uno de los principales de la sinagoga. Viéndolo a Jesús, arrodilló y se postró. Nosotros tenemos el problema. Cuando ya tenemos el problema, nos postramos y oramos y decimos, ayúdanos, Señor. Sácanos de acá. Pero ¿por qué no decimos, no me dejes caer? Antes de caer en eso, ayúdanos. Antes de caer en la angustia, antes de caer en el problema, debemos orar, pero nos olvidamos. Nos olvidamos de orar, nos olvidamos de dejarle el problema al Señor y anticiparnos a que Él no nos deje caer en esa tentación para no poder después estar así, llorando, angustiando. Yo he llorado mucho, he llorado mucho. Gloria a Dios. Por ejemplo, hoy cuando hubo en la iglesia que le contaba hace rato atrás, cuando nosotros nos casamos con mi esposa, entramos a esa iglesia y vimos todo lo que había, yo veía, recién veía, pero no le tomaba importancia, seguía alabando, seguía poco a poco, pero no leía la palabra, no leía nada la palabra. Hasta que llegó para Navidad, regalos y todo, igual a mí me dieron regalos. Y contento porque yo todavía venía con esa costumbre de mucho, contento, me regalaron, mi esposa igual le dieron un regalo. Pasamos, hicimos una vigilia, fue la primera vigilia Gloria a Dios. que asistí yo, porque nunca había asistido, no sabía que era vigilia, tenía la curiosidad de vigilia. Si hubiese leído la palabra, hubiese sabido que era vigilia. No sabía, así que asistimos, pero me encantaba mucho, me gozaba mucho alabando. Sabía mucho coro, estaba aprendiendo mucho coro porque me habían prestado el himnario, que era ahí de la iglesia, y me ponía a leer, y me aprendí mucho coro. Cosa que en la vigilia vinieron pastores, dos pastores vinieron y nos gozamos, no me dio sueño, no me dio nada de sueño, nada, seguía alabando, me quebrantaba porque me recordaba los pecados que iba haciendo y el Señor me iba tocando. Gloria a Dios. Amén. Hasta que una vez, dice la palabra que Dios es fuego consumidor, ¿sí? Sí, amén. Sí, amén. Yo estaba orando, estaba llorando, yo estaba quebrantado, era como las 5 de la mañana antes que terminara la vigilia. De pronto vi que en el techo ardía y caía como lava, en todo el pasillo y los hermanos empezaban a huir y yo iba retrocediendo, mirando y no sabía dónde estaba mi esposa, no la veía a mi esposa. Y vi que todos huyeron hasta que se consumió entero el techo. Dicho eso, pasó ese año, mi esposa vino, mi hijo David era pequeño, tenía que regresarse porque él tenía que volver a estudiar al colegio, tenía 8 años, así era. Volvió, mi esposa se fue con él, porque él solo no podía volverse. Y en el 2017, yo ya me encargué. Empecé a no ir a la iglesia. Como no leía la palabra tampoco, porque no la tocaba, la Biblia estaba de adorno. Ni siquiera era mi Biblia, era una Biblia que mi esposa no la tenía. Porque ella se fue conmigo, yo no me compré ni una otra Biblia. No leía nada y me quedaba lejos porque me había trasladado acá a la Florida. Y ya me quedaba lejos ir al templo. Y no sabía nada qué había pasado ahí. No entendí, no le tomé importancia a todo lo que ella no quería yo asistir nada. Mi esposa después volvió en el 2018, nosotros volvimos y volvimos a asistir. Ahí volví yo recién, volví a Gloria a asistir. Dios. Bendito Dios. Me entré a los caminos del Señor por mi cuenta, no porque el Señor me haya cambiado. No me cambió, yo dije, no, yo voy a cambiar, yo quería portarme bien, yo nomás era que quería. Ya la cosa que volví y cuando volvimos las cosas estaban mal en la iglesia. En la iglesia estaba mal el templo. La encargada de la obra era una hermana. Ella no dejaba que un pastor administrara y tampoco personería jurídica se llama, ¿cierto? Ella no dejaba, no se quería pertenecer, quería ser por 8:49. no tenía personería jurídica. Y cada que alguien venía a predicar la palabra, predicaba fuerte la palabra. Se subía un pastor, predicaba fuerte la palabra, decía fuerte, decía todo conforme está acá, todo como nosotros todos estamos en pecado. Y ella que hacía, decía no, nos echamos.
no dejaba que nadie ministrara. Nosotros dejamos de ir. Empezó a haber la tribulación en nosotros, en nuestro matrimonio, como mi esposa hace rato comentaba. Dejamos de asistir a la iglesia. No, de mi parte misma mía, yo pedí directo a Dios. Pasó el 2018, el 2019 nuestra separación. Fue una pérdida de tiempo grande. Una pérdida de tiempo tan grande que ahora no se puede volver, digo yo, porque ahora que estoy leyendo y con la vista corta, digo, ¿por qué perdí tanto tiempo? ¿Por qué perdemos tanto tiempo? ¿Por qué perdemos el tiempo a veces en la tele? Perdemos el tiempo en el celular. Muchas veces se habla y eso es verdad, porque el Señor sabe las cosas. No hay nada oculto para Él. ¿Qué podemos ocultarle para Él? ¿Qué le vamos a ocultar para Él? Nada. Amén. Nada, no le podemos Amén. ocultar. Nada. Así que en la iglesia nosotros quisimos volver, ya no volvimos, nos separamos y la iglesia se cerró. La iglesia se cerró, así como nosotros nos separamos, la iglesia se cerró y hasta el día de hoy no está abierta. Porque estaba metido en la iglesia la Navidad, estaba metido el Halloween, estaba metido todas esas cosas que yo no veía, pero ahora recuerdo, digo, se pintaba igual, se maquillaban de negro, se ponían pelucas, se vestían, porque estaba todo eso metido. A veces nosotros tenemos familiares que nosotros estamos congregados, pero no toda nuestra familia está congregada. Tenemos familiares que también están en esa costumbre, familiares que están en la borrachera. Fui borracho. Hoy día en el trabajo, cuando vuelvo, estos últimos 3 años ha sido muy diferente. A mí me dicen, Panor, tú estás diferente, Panor, has cambiado. Panor, una vez me dice un compañero, Gloria a Dios. estaba Aleluya. subiendo la escalera, le había volvido a ver de 3 años lo había vuelto a volver a ver. Con él íbamos a tomar, no había día, no había hora, era directo a ir a tomar, beber, estar dado en eso con él. Y él llegó justo nuevamente hace unos 2, 3 meses atrás, volvió nuevamente a la misma hora de trabajo, y lo saludé yo como es normal, y me dice, no, hoy día vamos, hacemos a una chelita, él es chileno. Entre los dos, yo y él es muy alto, mide casi a 1,93 por ahí. Antes nos ponían, ahí va Pinky y Cerebro, parábamos juntos. En el mundo parábamos juntos, porque él es muy alto. Mi esposa lo conoce. En el 2022 fuimos a su casa de él y su señor, ya, aquí va lo otro. Ya él me dice, Panor está diferente. Panor, ya lo bebé. ¿Te estás haciendo evangélico? Y yo le digo, yo no le digo nada, lo mío no. Y me dice, no te hagas evangélico, Panor. Y yo le digo, ¿por qué? Los evangélicos son malos. Y yo, ¿qué me ha pasado? Los evangélicos son malos. Y dije, ¿por qué? Le digo, ¿sabes qué es lo que pasa? Tú lo conoces a Pedro. Sí, lo conozco a Pedro. Yo no sabía que él se congregaba. Como los testimonios que el hermano Manuel ha contado también de cuando uno en una obra, afuera en la iglesia es hermano, pero en la obra ya empieza a tirar disparos y todo. La cosa es que yo no sabía yo no conocía a Pedro, no, en su nombre y 2 veces lo había visto, pero yo no sabía que él era hermano. En esos momentos yo no tenía discernimiento ni nada, porque se nota cuando alguien es hermano y el comportamiento se ve igual. Amén. Se ve igual en otros lugares cuando alguien es hermano y cuando no lo es, se nota. En las palabras, en la conversación, como dice, cuida en el Salmo devocional, cuida tu lengua, ¿es cierto? Amén. De igual forma, así, no, yo no sabía que él era así, porque él hablaba y yo no me lo. Y él me dice, ¿sabes por qué? Porque Pedro, una vez había un niño, estaba bien en sucio y él nos estaba pidiendo monedas. Y nosotros le dimos con el Cristian, dice, Cristian es otro compañero. Le dimos 2, 3 moneditas, le dimos y a él le acercó y él me dijo, sale. Por eso que pasó que él actuó así al niño, echarlo al niño. Él ya cree que todos los evangélicos son igual. Que todos los evangélicos son de la misma forma en otra iglesia, que vean un árbol de paz, un árbol de Navidad. Que vean que alguien, un hermano, esté pintado de Halloween, que esté celebrando el Día de los Muertos. Van a pensar de la misma forma. Sí. El mundo va a pensar que. Sí. Y él me dice, no te hagas evangélico, no te hagas evangélico. Yo no le había respondido nada, solamente lo estaba escuchando. No te hagas evangélico, vuélvete mejor testigo de Jehová.
Porque mi esposa es testigo de Jehová, me dice, nosotros sabemos que su esposa es testigo de Jehová. Y yo le digo, no, y porque los testigos ya son buenos. Y yo entre mí de la palabra, bueno no hay ninguno, solo Dios es el único bueno. Amén. Amén. Dios es el único bueno. Amén. Y en ese momento sentí como un celo, ¿no? Como uno es. Sentí como un celo, como un enojo. Pero me resistí. Porque la palabra dice que tenemos que resistirnos a alguien que no conoce también la palabra. Porque él no conoce la palabra. Su esposa es testigo de Jehová, pero Dios hubiese tocado a él y hubiese cambiado de la misma forma que ahora a mí me ha cambiado. Así que la Amén. respuesta que le dije yo a él, yo no sabía que Pedro era evangélico o cristiano, pero en la viña del Señor hay de todo. Y esas cosas, esa parte de echarlo al niño, parte de la casa, parte de la educación, porque uno siempre va a respetar a un niño. Uno estando en el mundo o estando en los caminos del Señor, uno sabe que tiene que respetar a un niño y sabe cómo tiene que tratar a un niño. Uno ya sabe, no por ser uno grande a un niño le va a decir, dale, vete aquí, vete para allá, o vete y muere a otro lado. Él así le dijo. Y él nos acompañaba a tomar. No, yo no sabía. Todo me comentó él, porque él nos acompaña a tomar, porque él, mira, los evangélicos dicen una cosa pero hacen otra. Ese fue el dicho de él. Y él me dice, a la salida vamos a tomar uno, y yo digo, ya no tomo, me hizo harto daño tomar. Hoy día ya no tomo, ya no me doy a esos deleites que antes estaba. Me falta mucho así para poder predicar, digo, para poder fomentar el evangelio de nuestro Señor. Me falta mucho, le digo, y ahorita decirte una palabra, me falta harto y demás va a ser decirte, ¿no? Solo el Señor te va a poder cambiar, solo el Señor va a cambiar. Amén. Amén. Y me dijo él, ya no hablé, si ni a mi señora le permito hablarme, entonces no me hablé más del evangelio. No es la primera vez que me dicen eso, cuando uno menciona a Dios. Otro amigo igual que conozco, 15 años atrás, no, 12 años, él está en el vicio, profundamente en el alcoholismo, en la drogadicción, está con unos demonios inmensos. Ahora yo leyendo la palabra de Manasés tuvo un demonio, tuvo un espíritu maligno. Él dejó de entrar, se dejó contaminar por un espíritu tan maligno que nuevamente reedificó altares, que las personas, multitudes de personas seguían, como hoy día la Virgen de Loa. La Virgen de Loa, ¿y cuántas personas están detrás de eso? En Bolivia hay Virgen de Botoca, hay Virgen de hay personas que van de rodillas, van a pedir, creyendo que ellos le van a hacer el milagro, ¿cierto? Creyendo que la Virgen le va a hacer el milagro, que la Virgen, una estatua le va a hacer el milagro. De igual forma, dice, no, ese espíritu de Manasés gobierna, se mete. Hay muchos espíritus que van entrando, que nosotros no nos damos cuenta, que le damos la cavidad. Le damos la cavidad cuando dejamos nosotros de orar, de leer la palabra del Señor. Acá en Marcos 5, cuando Jairo era conocedor de la palabra, ¿cierto? Jairo conocía la palabra, todos conocían, pero estaba contaminado. También de la misma forma estaba contaminado. Él no trabajaba. Todos los sacerdotes no trabajaban, como ahora hay pastores que no trabajan, ¿sí? Hay pastores que sí trabajan. Él estaba contaminado de todo eso porque no quería perderlo. Era fácil recibir dinero sin trabajar. Ya sabía todas las escrituras, pero la ignoraba. ¿Por qué? Porque el mismo espíritu o altos espíritus diabólicos, espíritus de Satanás, dominan, se contaminan. Quizás no hablaba, bueno, a Jesús de todo le hicieron, lo insultaron, lo escupieron, de todo hizo el Sanedrín. Dice más abajo, mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado antes, dice,
antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Tocó su manto ya. Creyendo en Jesús, tocó su manto. El manto no tenía poder por sí solo, ¿cierto? El manto no tenía poder por sí solo. Era Jesús. El poder estaba en Jesús. Sí, Pero amén. hoy día, ¿qué hicieron con el manto? ¿Qué hizo la Iglesia Católica? ¿Qué hizo? Hoy día, lo mismo hay eso, el padre de sufrir que habían antes de la palomita. Decía, si se ganan de este versículo. Una vez estaba yo por la estación central, me decían, así como el manto, que la mujer que tuvo flujo de sangre y el manto fue curado, así este talismán, eso es lo que me mandan, cosas que también te curará, te dará suerte, te va a bendecir. Estas aguas te van a sanar, dice, aguas benditas, digamos, que llaman ahora, te van a sanar, dice, te van a consagrar, la escritura dice el aceite, ¿sí? El aceite, la escritura dice el aceite, sí, amén. es el que nos va a ungir, nos va a sanar, pero orando Amén. primeramente al Señor. Santo. El manto no fue por Cristo, ¿cierto? Amén. Cristo fue para el manto, para que saliera y fluyera el poder Bendito Dios. y poder sanar a ella, porque ella tuvo fe y creyó. ¿Ya? Y habiendo sufrido tanto, dice, ¿no? Cuando oyó hablar de Jesús, vino, ya, sigamos en el 28, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salvo, seré salvo. Seré salvo. Tan solamente tocare su manto. Pero ella ya creía en Jesús. Ella ya había puesto su fe en Jesús primeramente. Amén. Porque oyó en Jesús. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana Estaba sana. de aquel azote. Y luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder, que había salido de él, Bendito Dios. ¿se dan cuenta? Que el manto no era él, el poder de él salió hacia el manto, fue como un puente hacia él. De la misma forma que la serpiente de bronce que hizo Moisés, fue también el poder de Dios que vino. No fue el manto solo, y la serpiente por sí sola no daba poder, pero muchos confundieron que la serpiente de Sí, bronce amén. daba las bendiciones, le pusieron incienso. Hoy en día todos creen que la Virgen le va a dar bendiciones, que ir a ponerle una vela a la Virgen, que ir arrodillado, caminar kilómetros, le va a conceder su pedido que ellos quieren. Y no es así, no le dan. Quizás el diablo le dará, pero eso es momentáneo. Momentáneo, es una satisfacción instantánea, que para ellos no es lo mismo que estar en los caminos ahora de nuestro Señor. Nosotros ahora sabemos que tenemos la salvación gracias a la sangre de Cristo. Amén. Así como a ella sintió que su sangre fue cambiada, de la misma forma la sangre de Cristo Aleluya. entró en ella. De la misma forma dentro de nosotros, nos puede cambiar completamente. Amén. Nos sana la sangre del Cordero. Sí, Señor amado. Físicamente no lo vemos, pero espiritualmente la sentimos, ¿cierto? Amén. Sentimos la restauración, Sí, amén. sentimos la fuerza que nos viene. Bendito Dios. Porque decía, si más abajo seguimos en el 30, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud dijo, ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron, ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién te ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Así tenemos que postrarnos delante de él. Amén. Tenemos que postrarnos delante de él y decirle la verdad. Señor, pequé. Señor, hoy día me iré fuertemente con mi hermano. Pero antes de ir a él, hay que ir y disculparse y pedir perdón al hermano, ¿cierto? Porque eso dice, hay que reconciliarse con el hermano antes de orar. Él no va a escuchar las oraciones si uno sigue enojado con el hermano, si uno sigue enojado con la esposa, si uno sigue enojado con el hijo, o si el hijo está enojado con el padre. No va a escuchar el Señor. Amén, amén. No va a escuchar, va a ser por uno mismo, hasta que el momento uno se reconcilia, nuevamente
va a orar, ahí recién el Señor escucha. Amén. Y dice, y él le dijo, hija, tu fe te ha hecho salva. Salvo. Ve en paz y queda sana de tu azote. Maravilloso, Aleluya, ¿no? santo. Así a nosotros nos va a sanar. Nos va a cambiar nuestro carácter. Mi carácter. ¿Se imagina el carácter de mi esposa que ella mencionó? Y el mío más. Ira con ira. ¿Cómo sería el hogar? ¿Sí? Eso el Señor fue cambiando. Eso fue poniendo el Señor. Fue poniendo paciencia. Amén. Perfecto no somos. Peco igual todos los días. Me airo todos los días. Me enojo todos los días. En el trabajo me enojo. Acá Dios no, en la palabra, en la predicación le dice, acá ponemos cara de santo, es cierto, es verdad, porque afuera en el trabajo somos grullones, somos enojones. Compañeros de trabajo que me han visto cómo era antes, cómo era tan gruñón, mis hijos testigos, cómo era tan enojón, tan gente. Mis hijos antes no me decían. Mis dos hijas primeras mayores cuando en Bolivia, me acuerdo cuando tenían 2 años y 2 años, Vania y Valeria. Cuando me iba a trabajar no querían que me fuera a trabajar. Se agarraban de mi pierna y me decían, papá, no te vayas a trabajar, quédate, quédate. ¿Ya? Porque jugaba alto, porque cuando uno es pequeño uno le da toda la boca, pero después fui creciendo. No tomaba en esos tiempos todavía, me fui dando cuando empecé a trabajar en un lugar que ya no vale la pena recordar, ¿no es cierto? Pero para testimonio, sí. Y después fui cambiando yo porque me fui contaminando completamente en el mundo. Yo ya era gruñón, yo era ya enojón, con mi esposa peleando. De que mi hija de 2 o 4 años, después tuvieron una 6 o 7 y 5, me decían, papá, ¿a qué hora te vas a ir a trabajar? Porque yo no era soportable en la casa. Para que los hijos le digan, ¿a qué hora se va a ir a trabajar? Era porque yo había cambiado mucho. Y ahora hemos vuelto a los caminos del Señor. Digo, mis hijos también, los 3 menores que están aquí, ¿cuándo se van a ir a trabajar? ¿Se imaginan? De vivir todo eso, dije, no, de vivir como fui. Digo, hoy día estoy de a poco. Porque de golpe no estoy, sino, si tuviera en lo espiritual completamente, hubiese tenido la vista nueva. ¿Cierto? Hubiese tenido la vista restaurada, no hubiese tenido que usar lentes, estuviera manando fuego de mi palabra, estuviera manando alabanza tremenda de igual forma a cada uno. Aleluya. Pero ¿por qué no alabamos? Porque estamos en pecado, ¿cierto? Porque la comunión con el Señor, el pecado nos limita a la comunión con Él. Aleluya, sí, amén. Volvamos a la palabra donde dice, mientras él aún hablaba, vinieron de casa de principales de la sinagoga diciendo, tu hija ha muerto. Ay, santo. ¿Para qué molestas más al maestro? ¿Se imagina? Satanás, cómo ella actuaba. Sí. Tu hija ha muerto, le dijo. ¿Para qué más molestas al maestro? Satanás no quiere reconocer que Jesús era el Señor, nuestro Señor y Dios hecho verbo. Satanás no quiere reconocer que Dios vino acá, que Dios vino y vino en persona, en carne. Él reconoce que es maestro. De la misma forma que le dijeron, vinieron de tu casa, dice. Mientras él hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga. Era el principal de la sinagoga. Recuerden que alguien que tiene, por ejemplo, los pastores, tienen a su familia. En la iglesia predican, en la iglesia coordinan, en la iglesia todo, ¿cierto? Y en su casa esperamos que sea lo mismo. A veces no es lo mismo. Sí, a veces no es lo mismo. Acá yo estoy predicando ahora, pero en mi casa soy distinto, ¿cierto? Me estoy predicando poco a mis hijos, por eso la palabra me dice, el Manasés que hizo. Ahora yo como hijo de Dios, como todos somos hijos de Dios, ¿qué hice? Estoy levantando nuevos altares. Estamos levantando nuevamente altares que antes teníamos, altares de enojo, altares de ira, altares de no leer la palabra, altares de no predicarle a nuestros hijos por lo menos, esos altares, de no transmitir el conocimiento que el Señor nos está dando de a poco. Esos altares estamos levantando. Y ahí lo dice el principal de la sinagoga, diciendo, tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Así es la gente. Sí, amén. Tu hija, tú vas a la iglesia, pero tu hija, tu hijo no se convierte.
Tu esposa no se convierte, tu esposo no se convierte, tu mamá no se convierte, tu papá no se convierte. Satanás así toma. ¿Para qué? Para dejarte que no te congregues más. Para dejar que nadie se congregue nuevamente. Amén, así es. Tenemos que luchar contra eso, tenemos que Amén. identificar esas palabras. A veces nos toca callarnos porque él al decirnos eso no conoce la palabra. Nosotros no podemos medirlo igual. Si conoce un poco de la palabra y otro que no conoce, no podemos medirlo. Tenemos que saber cómo decirle. Jesús cayó, Jesús sabía todo cuando lo condenaron. Él podía librarse, él sabía todas las palabras, él podía incluso mandar ángeles y podía librarse de todo. Pero ¿qué hizo? Cayó. Nos toca a veces callar. Y amén. Cuando alguien Amén. no conoce la palabra y uno tiene que decir, a veces nos toca callar. Y amén. Porque a veces nos va a mirar a nosotros que nosotros somos engrandecidos. Nos va a mirar que nosotros nos alzamos, como mi compañero de trabajo dijo, no te vas a hacer malo. Yo nunca fui bueno, siempre fui malo. Jamás voy a ser bueno porque el único bueno es Dios. Sí, amén. Hago cosas bien, sí, porque Dios nos manda a hacer las cosas Amén. bien. Dios nos va a mandar a hacer cosas bien. La palabra nos dice que hagamos cosas bien. El Salmo nos dijo que hagamos las cosas bien y que Sí, lo amén. demos al bien. En el Salmo 34, 13, 14, ¿cierto? Amén. No lo estaba leyendo, pero el versículo no me lo voy a olvidar. ¿Sí? Ya, continúo. Dice, pero Jesús luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga. Al principal de la sinagoga. Jesús le dijo al principal de la sinagoga, no le dijo a los que vinieron, cállense. No le dijo Jesús a los que vinieron, cállense, yo la voy a hacer vivir, yo tengo el poder. ¿Se dan cuenta que él no se engrandeció? Él no dijo eso, no dijo como ahora nosotros a veces sabemos un poco y decimos, esas no son las escrituras, esas no son las palabras. ¿Cierto? ¿Qué hacemos con eso? Le damos a demostrar cómo somos a la otra persona. Le damos a demostrar en qué estamos a la otra persona. La otra persona se va a dar cuenta al tiro. Por eso mi compañero dijo, se hacen malos. Son malos los evangélicos. Son malos. Él tiene ese testimonio hacia los evangélicos, hacia los cristianos, hacia los pentecostales. Él tiene ese testimonio. Y como yo digo, yo no voy a poder cambiarlo. Yo, Fanor, no va a poder cambiarlo. Dios no lo va a poder cambiar. Sí, amén. Pero por medio de mí, mis actitudes, mi este hacia él, sí puedo demostrarle. Y él me dice ahora, hola, Fanor, estamos juntos nuevamente trabajando. Estamos ya 3 meses. No me habla nada de Dios, yo tampoco le comunico, pero a veces le digo, estamos ahí, le digo, no, ay, disculpa un ratito, voy a hablar con mi comida. Y él ve eso, él ve también eso. Y me dice, fome ahora. El mundo dice, Fanor, sos fome. Estaba en un grupo de WhatsApp, que ya me salí del grupo, de hace rato ya me salí. Pero en el WhatsApp me dicen, vamos a hacer un asado hoy día. Fanor, participa. Y yo dije, para no quedar, digamos, a comienzo, hace como medio año. Para no decir, ya listo, puse mi cuota que iban a poner, pero no asistí. Pero al momento yo poner mi cuota, yo ya participé de eso. Al momento yo decir, ya listo, voy a ir y poner mi cuota, yo ya fui partícipe. Satanás espera eso. Sí, amén. Él espera lo que sale de aquí. Él espera escucharlo de aquí para ganarse de eso. Todo lo que hablamos, todo lo que decimos, él se gana. Ahora está afuera. Ahí debe estar dando vueltas, afligido, viendo, no, te voy a esperar acá afuera. Espero para tomarte de nuevo, para tenerte. Ahorita estás protegido acá en tu templo, en el Señor. Pero afuera te quiere agarrar nuevamente y te va. ¿Y qué va a hacer? ¿A qué vino el ladrón? ¿A qué vino? A matar. A hurtar, Sí. matar y destruir. Sí, amén. En Juan 10:10 dice, ¿y Jesús a qué vino? A dar vida. Y A dar vida, en ¿cierto? Y en abundancia. abundancia. amén. Veamos más para acá. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo, Juan, hermano de Jacobo. Mire, estaba Pedro. Pedro que también era airado. Pedro que todos hablan de Pedro. Estaba Pedro. Era apóstol y estaba Pedro. El Señor confiaba en quién y sabía quién tenía la fuerza para resguardar toda la multitud que había. El Señor lo echó, no, de la multitud no los echó afuera. No le dijo, váyanse de él. Simplemente tomó. Y en silencio, Amén. mire, más adelante dice, y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Wow.
lloraban, todos lloraban por un muerto, ¿se imaginan? Yo hasta el día de hoy no tengo un familiar que sea muy cercano que haya muerto, no sé cómo sentir ese dolor que tienen. Quizás muchos tienen acá familiares cercanos y ese dolor es diferente a sentirlo ahora, a decirlo ahora, a decir no, ¿por qué no llorabas? Porque las lágrimas salen. Imagínense, uno mismo llora por uno mismo lo que uno hizo atrás. Recuerda eso y dice, Señor, perdón, uno llora por eso, por el perdón, por la misericordia del Señor, uno lloramos, ¿cierto? Pero por la pérdida de un familiar, la pérdida de una madre, de un abuelo, de un hermano, de un primo sea muy cercano, es duro, es penoso, ¿cierto? Es muy penoso. Sí, amén. El Señor sea ayudándome cuando el día que toque en mi familia quizás la partida, Amén. sea ayudándome en mi corazón y en mi mente también, ¿no? Amén. Y también las escrituras, porque para eso está la escritura, para eso el Señor nos la dejó. Las escrituras están atrás, ¿cierto? En el pasado, están en el presente y están para el futuro. Estas escrituras son perpetuas. Estas escrituras Amén. son perpetuas para nosotros, en nuestra ayuda del Señor. Gloria a Dios. Y dice, y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? Le dice el Señor. La niña no está muerta, sino duerme. Santo. La niña no está muerta, sino duerme. Iglesia, la iglesia Santo. no está muerta, la Amén. iglesia acá no está muerta. Amén. Solo duerme, Santo. solo duerme, nos dice el Señor en su escritura. Y que habían al lado, dice, y se burlaban de él. Mas él echando fuera todo, porque eran burladores, había Amén. vencedores. ¿Cuántos burladores ahora hay cuando decimos Cristo viene y ellos dicen cuándo va a venir? ¿Cierto? Se nos hacen la burla diciendo cuándo va a venir Cristo. Incluso nos increpan a nosotros. ¿Cuándo va a venir Cristo? Si tú sabes? He visto personas como increpan saliendo del metro, he visto predicaciones, he escuchado predicadores, cómo han ido una persona carnal, mundana, ha ido a decirle ¿cuándo va a venir Cristo? A insultarlo, cállate. En persona he visto. ¿Y qué hice yo? Nada, porque no sabía la palabra. No sabía nada. Ahora me falta mucho también saber la palabra, como a todos nos falta mucho. Sí, amén. Y se burlaban de él, mas él echando fuera todo. Él los echó porque ya empezaron ellos a burlarse. Antes no los echó. Antes cuando vinieron la gran multitud, dice, no los echó Jesús. Solamente cuando empezaron a burlarse, cuando empezaron a decirle. Mas él echando fuera todo, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña, le dijo, Tamita Kumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Iglesia, a ti te digo, levántate. Amén. Esos altares, el Señor los destruyó. Tú no lo levantes esos altares. No levantes esos altares. Quita la ira de ti, quita el orgullo de ti. Dios santo. Quita el afán, Señor, de trabajar todo el tiempo, trabajólico. Gracias al Señor, tenemos vida, tenemos un techo, tenemos salud. Sí, amén. ¿Dónde dormir? Dice, y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. ¿Quién se espantó grandemente? La multitud. La multitud se espantó grandemente. Aún viendo ese milagro inmenso, dijeron, no, este es Satanás. Aún viendo los otros principales amigos de Jairo, que era uno de los principales de la sinagoga, dijeron, no, este es Belcebú, este es el Dios del infierno, porque mira, en los muertos llama, ¿cierto? Sí. ¿Y a quién le pertenece el Seol? Al diablo, dicen, no, el Seol fue creado para el diablo. Amén. Pero él les mandó, les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer a la niña. Ahora nos toca a nosotros, a la niña le dio de comer, ¿cierto? Porque Sí, estaba dormida, Amén. A nosotros nos da esto para que nosotros, la Biblia y la Escritura, para que comamos todos los días. Amén, amén, gloria a El Dios. pueblo de Israel recibía el maná, recibía el alimento, llegado de arriba gratis. Imagínense, a uno despreciaron. ¿Cuánto nosotros ahora vemos de menos las palabras del Señor? Amén. ¿Cuánto vemos de menos? ¿Cuánto vemos Yo mismo veo a veces la Biblia de menos, no leía, ahora leo,
intercalado, me falta leer completo de todo el Génesis me falta leerlo, porque he llegado hasta el 20. Me falta más, pero he estado leyendo de un lado a otro lado, así de bien, confirmando la palabra que se va escuchando en predicaciones. Amén. Porque cuando venimos a congregarnos, nos venimos a congregar y escuchar la palabra del Señor. Y cada vez que nos dan los versículos, los capítulos, tenemos que memorizar. No memorizarlo quizás así para saberlo, digamos, para decir que somos el mejor memorizador, pero para escudriñarlo en la casa. Amén. ¿Cierto? Para escudriñarla y verla. Amén. Esta palabra se predicó antes. El Señor ya habló de diferentes formas. Diferente Él, pero con el mismo objetivo. Amén. ¿Cierto? Con el mismo objetivo que Él. Amén. Vamos a orar al Señor. Amén. Aleluya. Gracias, Padre amado. Gracias, Señor. Gracias, Padre glorioso. En el nombre de Jesús te damos, Padre bendito, por tu palabra, Padre glorioso. Gracias por recibir, Señor, este día y tú nos permites, Señor, escudriñar en que estamos mal, Señor. Cada uno sabemos lo que estamos y tú sabes también, Señor, pero te la ponemos presente, Padre bendito, ante ti, Señor, para que tú las extermines, Señor, para que tú las quemes, Señor, para que tú destruyas esos altares que nosotros a veces queremos edificar, Padre glorioso, nuevamente. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos, Padre glorioso, danos fuerzas, Padre glorioso, para poder seguir leyendo tu palabra, para poder seguir escudriñando, Señor. Danos autoridad para poder echar afuera a los demonios, Señor, a los espíritus malos, Padre glorioso. En el nombre de Jesús, danos esa autoridad, Señor, para poder reprender, Padre bendito, para que podamos reprender en nuestro hogar, Señor, en nuestra casa, Padre bendito, en nuestro trabajo, o cuando vamos manejando, Señor, en la calle, con el vecino, Señor. Danos esa autoridad para poder reprender, Señor, para que esa hueste maligna no nos contamine, Señor. Ayúdanos, Padre bendito, ayúdanos día a día, Padre, repréndenos día a día con tu palabra, Señor. Que tu palabra habite en nuestro corazón, Señor, que sea así como tu nombre es perpetuo, que tu palabra y tus escrituras queden perpetuas, Padre glorioso, en nuestro corazón, en nuestra mente, Padre bendito. Amén. Que tu palabra sea nuestra ayuda, tú eres nuestra ayuda, tú eres nuestra salvación, Señor Jesús. Gracias, Padre glorioso, te dejamos todo esto de poder que baja del cielo, Señor, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Padre bendito. Amén. Demos la gloria al Señor. Gloria a Dios.